mismo, ¿verdad? Cuando en esos tiempos que venían muchos profetas, pero Jesús marcó la diferencia. ¿Y por qué Jesús hizo la diferencia a todos los que habían venido antes? Porque el Señor sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, levantaba a los caídos, liberaba a los demoniados. Y eran tantos y tantos los milagros, y esas eran las señales que el Señor mostró claramente para que las personas creyeran que Él era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que había bajado desde el cielo, el Mesías que estaban esperando. Pero no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Hay que tener cuidado, hay que pedirle a Dios que nos aumente la fe, porque eso sí es verdad que es algo terrible cuando la fe se va y nos ponemos así como ciegos. Sería muy, muy terrible que a uno le pasara algo así, porque digo que es terrible porque, ¿qué ustedes opinan? Que todavía en estos tiempos de hoy, estamos en el 2021. Imagínense ya todos los años que han pasado, que vino Jesús a su tierra y los suyos, muchos no los recibieron. Y resulta que todavía hay personas que no creen en Jesús. Muchos judíos todavía están esperando el Mesías. Después que vieron tantos milagros, tantas sanaciones, pero estaban arraigados a una creencia, o mejor dicho, a un capricho, porque hay que tener cuidado. Tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ilumine y que nos ayude. Y ellos estaban ahí como ciegos a su costumbre. Y no fue que Jesucristo vino a cambiarle todas las cosas, pero vino a darles cosas nuevas, pero ellos no quisieron aceptarlas. ¿Y qué era lo nuevo? Ese plan de salvación que Él traía. Ese plan de salvación, algo nuevo. No solamente para rescatarlo a ellos, sino a toda la humanidad, el mundo entero. No solamente a los judíos, sino a todos nosotros. Pero lo triste es saber que también, no solamente eso en los judíos se dio, sino que también se sigue dando en nosotros. Pues todavía en estos tiempos de hoy, muchos de nosotros, la fe anda así como las olas del mar, que va y viene. Y todavía no creemos en el poder sanador de Jesús. Todavía no creemos que Él rompe las cadenas, que Él levanta al caído, que Él da una vida nueva, que Él llena los vacíos. Todavía no creemos que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro refugio, nuestra alegría, nuestra confianza, la paz, la riqueza, todo. Y bueno, pues, esto es muy duro escuchar esto, ¿verdad? Pero tenemos que darnos cuenta cómo es que estamos. Cuando Jesús viene, cuando Jesús llega, la vida cambia. O mejor dicho, cuando yo abro mi corazón a Jesús, mi vida cambia. Cuando yo creo en Él, mi vida cambia. Entonces nos está haciendo falta la fe a nosotros. Porque uno se sorprende, ¿verdad? Cuando uno lee todas estas historias de algo que en realidad pasó, de tantos que no aceptaron a Jesús, de tantos que no creyeron en Él. Pero ha de sorprendernos más que en estos tiempos todavía se sigue repitiendo la misma situación en nosotros. Ojalá que en ti y que en mí no esté sucediendo eso, sino más bien que, ¿verdad?, podamos creer en Jesús, que podamos creer en Él con todas nuestras fuerzas. Cuando uno cree en el Señor, uno no solamente lo dice, sino también que con toda su vida uno se lo demuestra al Señor, entregando su vida a Él por completo y tratando de hacer su voluntad. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que venga a nuestra ayuda. Porque nosotros somos muy frágiles, somos muy débiles. Y no está en nosotros la capacidad para nosotros comprender la palabra de Dios, que es un misterio. La palabra de Dios, uno la puede leer una y otra vez, la misma lectura, una y otra vez. Pero cuando uno abre el corazón al Espíritu Santo,
El Espíritu Santo va a venir a hacer morada en nosotros y siempre nos va a dar un mensaje nuevo, la palabra de Dios. Esa es la diferencia que tiene este libro a los demás libros. Esa es la diferencia que está entre la Biblia y todos los demás libros del mundo entero. Ningún libro se puede comparar a la Biblia, aunque lo haya escrito la persona más sabia en este mundo. Nunca se va a comparar a la palabra de Dios, a la Biblia. Por eso es tan importante en el momento que uno va a leer, decirle: ven Espíritu Santo. Yo te invito a decirle en este momento, a pensar en tus necesidades, pensar en tus vacíos, recordar que la palabra de Dios es vida. Tu palabra me da vida. Por eso nosotros cantamos ese cantito tan bonito. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios da alegría. Que nosotros pensemos y reflexionemos cómo nos estamos sintiendo en este momento. Quizás tú sientes tristeza en tu vida. Quizás sientes que tu fe es muy pobre. Pues aquí hay una oportunidad en este momento de que esa fe crezca. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca viene vacía. Nunca, 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 nunca. Siempre la palabra de Dios vendrá a traernos muchas bendiciones. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que toque nuestras mentes y nuestros corazones y que en este momento nosotros podamos comprender esta palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y está tomada según San Lucas capítulo 7, versículo 18 al 23. Dice la palabra de Dios: Juan envió a 2 de sus discípulos. Los envió a que le preguntaran al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres, al llegar donde Jesús, dijeron: Juan Bautista nos envía a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En ese momento, Jesús curó varias personas afligidas de enfermedades, de achaques y de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a los mensajeros: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no soy un motivo de escándalo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí nosotros nos podemos dar cuenta en este evangelio qué fue lo que el Señor hizo antes de contestarles a estos 2 discípulos de Juan, que de seguro venían también con mucha inquietud, porque de seguro el rumor, ¿verdad? El rumor entre la gente: ¡ay! Ha aparecido un hombre que sana a los enfermos y hace muchos milagros. Entonces, lo impresionante de todo esto es que Juan vino con un propósito grande al mundo, enviado por el mismo Dios. Y resulta que nosotros sabemos cómo fue todo al principio, según lo que nosotros leemos. Cuando María va y visita a su prima Isabel, que ya estaba ella embarazada. ¿Y quién era que estaba ahí en esa barriga? Ese era Juan el Bautista. Entonces,
estos niños, ¿verdad? Van creciendo, pero Juan nace primero. Y esto es una cosa misteriosa cuando uno se pone a pensar todo esto y todo lo que nos cuenta de Juan, cómo se fue en el desierto. Pero ellos eran primos también. Ven ustedes cómo dice la palabra de Dios, que María fue a visitar a su prima Isabel. O sea que los niños eran primos. Pero había algo en ellos grandioso, en esos dos primos, que aunque fueran primos, pero venían los dos con dos planes muy diferentes. Viene Jesús siendo hombre y también siendo el mismísimo Dios. ¿Ustedes se imaginan esto? Esto es algo grandioso, ¿verdad? Juan era primo de aquel que era el mismísimo Dios. Ese Dios que era verbo, el verbo se hizo carne ahí en el vientre de María. María, su madre, por eso decimos madre de Dios, porque ella lo tuvo en su vientre y así lo quiso el Señor. Dichosa tú por haber creído. Dichosa tú por haber creído. Qué lindo, qué maravilloso es esto. Entonces, todo lo que sucede después, cada quien comienza por su lado a hacer la obra que tenían que hacer. Jesús por su lado con su ministerio, que nosotros sabemos que lo empieza a los 30 años. Y Juan, que ya de seguro hacía tiempo que estaba comiendo saltamontes y miel silvestre antes de que Jesús comenzara a hablar. Esto es algo maravilloso pensar esto, ¿verdad? ¡Wow! Entonces, anunciando a ese que viene, pero que todavía no se revela Jesús. Entonces, estos discípulos de Juan, de seguro que no sabían nada de ese primo de Juan, que era el mismísimo Dios. Entonces, de repente escuchan todo el escándalo y me imagino que ellos estaban sorprendidos. Y de seguro, pienso yo, ¿no? Que dirían ellos, ay, ahora vamos, que nos quedamos con Juan o nos vamos con aquel que ha aparecido ahora. Entonces, ellos de seguro que estaban todos sorprendidos con lo que escuchaban de oír de Jesús, que era algo, nadie había hecho eso antes. Todos los profetas que habían aparecido, nadie había hecho algo como Jesús. Y claro, nosotros decimos, Jesús es el profeta. Alábalo que él vive. Jesús es el maestro. Alábalo que él vive. Pero también el profeta, pero el mismísimo Dios. Qué maravilloso esto. Y nadie había aparecido como Jesús. Entonces, ahí comienza. Entonces Juan, con toda lo que estaba realizando, ese plan que Dios lo pone a realizar, esa obra tan maravillosa de abrir los caminos a ese Señor que viene, que él mismo dice que no es digno ni siquiera de desatarle las correas de sus sandalias. Diría yo que vino un poco de duda a él, para que ustedes vean. Nosotros, por más que estemos entregados a Dios y por más que Dios nos use, porque dice en la palabra de Dios, ¿qué hombre ha venido más grande que Juan a este mundo? Nadie, pero tenemos que darnos cuenta, ¿qué hombre? No podemos pensar en Jesús, porque Jesús no se compara a nadie, porque estamos hablando del mismo Dios cuando hablamos de Jesús. Aunque Él viniera a tomar la condición nuestra, la condición humana, pero Él era Dios. Pero hablando de los hombres, como tú, como yo, ¿quién ha venido más grande que Juan? Nadie, dice en la palabra de Dios. Mas sin embargo, el más pequeño aquí y el más humilde puede ser más grande que él en el reino de los cielos. Esto es algo grandioso. Entonces, a pesar de este hombre estar lleno de Dios, lleno de esa gracia de Dios, hay en él una duda. Y entonces manda a preguntar. Pero no era porque él no creía. Él creía, pero vino a él esa duda. Vino a él esa duda. A mandar a preguntar a ver si él era el Mesías.
Entonces, fíjense lo que sucede. Antes de Jesús contestar, entonces miren lo que Jesús se pone a hacer. Comienza a hacer todos esos milagros delante de estos dos que ha mandado Juan para que le pregunten. Imagínense ustedes cómo esta gente estaban. Me imagino que estaban temblando estos dos hombres y sorprendidos. Porque Juan tenía un poder bien grande de Dios, pero jamás se podía comparar a Jesús. Y estos dos hombres que andaban con Juan nunca había visto algo igual. Y comienza Jesús a hacer todos esos milagros, a sanar a los ciegos, a devolverle, a sanar a los sordos, a levantar a los paralíticos y hacer todos esos milagros. Y después que hace todas esas obras, y yo me imagino que estos dos ahí mirando, sorprendidos, todas esas cosas, todos esos milagros que Jesús estaba haciendo en toda esa gente que estaban ahí presente, todos esos enfermos, ciegos, paralíticos, sordos, mudos. Y comienza Jesús a sanarlo a todos. Y después que Jesús hace todo eso, entonces le dice a ellos, vaya y díganle a Juan lo que ustedes han visto. Ustedes se imaginan, esto es algo maravilloso. Esto es algo sorprendente. Cómo el Señor muestra su bondad y su amor. Porque como el Señor nos comprende a nosotros y sabe que somos tan débiles, que somos tan frágiles, entonces mira lo que hace. Hace esos milagros. Qué maravilloso es decir que hoy el Señor sigue haciendo lo mismo. Lo mismo. Ahora pensemos unas cosas. Imagínense que estos dos discípulos que fueron a decirle eso a Jesús y después que vieron todas estas cosas, imagínense que ellos hubieran quedado en la pura curiosidad. O si no, que hubieran ido como espectadores. ¡Ay! Como un espectáculo. Pero imagínense cómo su vida, me imagino que se estremeció en el Señor al ver todas esas obras y todo eso tan grandioso. Pero sí, claro, sí tenían fe en Dios. Porque qué cosa que el que no tiene fe puede ver todo y no cree. Eso es algo serio. Porque hoy eso es lo que está pasando. El Señor sigue haciendo obra grandiosa. El Señor sigue sanando. El Señor sigue liberando. Y todavía hay tantas personas que no creen en el poder sanador de Jesús. Todavía no creen que Jesús está vivo y presente en la Eucaristía. Mucha gente todavía no cree eso. No cree en ese poder de Jesús en el sagrario. No cree en ese poder de Jesús en la custodia. Cuando Jesús está pasando, cuando el sacerdote lleva esa custodia en sus manos, con ese Jesús vivo y presente, mucha gente lo ven y están ahí como espectadores, pero todavía no creen en ese poder sanador de Jesús. Todavía no lo creen. Eso es algo triste. Eso es algo triste. Porque cuando uno ve y uno cree, eso es algo maravilloso. Pero también dice el Señor, dichosos los que creen, aún sin haber visto. Esos todavía se llevan más bendición de Dios. Más bendición de Dios. Tomás se llevó una gran bendición de Dios. Pero imagínense ustedes qué momento tan amargo el que pasó, ¿verdad que sí? Cuando dudó del Señor, hasta que el Señor tuvo que aparecérsele y mandarlo a que metiera el dedo en su costado como Él lo pidió. Hasta que yo no meta el dedo en su costado, no creeré. O sea, no creyó en lo que le habían contado los compañeros. Se quedó completamente vacío. Pero el Señor, que es tan misericordioso, el Señor le da otra oportunidad a Tomás. Porque si el Señor no le da esa oportunidad, entonces ¿qué hubiera pasado? Pues él se queda así.
no creyó que Jesús resucitó y se hubiera quedado así, pero va el Señor y se muestra a él, porque también el Señor vio su duda y su vacío, pero también vio que en realidad él lo amaba, pero ahí estaban sus dudas. Y eso también nos pasa a nosotros muchas veces. Hay que pedirle mucho a Dios en oración: Señor, aumenta mi fe, porque yo siento que mi fe es muy pobre. Yo siento, Señor, que mi fe como que no me deja acercarme a ti como debo de acercarme. Entonces, nosotros tenemos que pensar en eso. Nosotros vamos como esos dos discípulos que Juan mandó. ¿Cuántas veces no hemos ido a actividades, a retiros, donde se derrama ese poder de Dios de una manera grandiosa y nosotros vemos las manifestaciones de Dios y vemos personas que sanan? Y nosotros salimos de ese evento, de ese retiro, nos vamos a nuestra casa, pasamos unos cuantos días emocionados pensando en todo lo que sucedió, pero pasa el tiempo y ahí otra vez nos volvemos a enfriar y ya se nos olvida lo que vimos en ese retiro. Después nos llega una enfermedad grave, mortal tal vez, o le llega a algún familiar, le llega la enfermedad, y ¿cómo andamos nosotros? Como dicen, ¿no? Ahogado en un vaso de agua, sintiendo que ya sintiendo como que hemos perdido la fe, la confianza en Dios, porque se nos olvidó todo lo que vimos. ¿Y qué significa eso? Que esa fe está por encimita, que cualquier tonterita se la lleva. Entonces, ¿cuánto hay que pedirle a Dios? Señor, aumenta mi fe. Qué diferente fuera la vida de nosotros si tuviéramos fe. Y también cuando uno tiene fe, uno se porta bien. Cuando uno tiene fe, uno trata de hacer las cosas bien hechas, siempre pensando que Dios está mirando todas nuestras actitudes. El que tiene fe, tiene, diría yo, que el 99% de posibilidad de salvarse, porque el que tiene fe trata de cumplir lo que dice el Señor, porque tiene fe en esa palabra, porque tiene fe en lo que el Señor dice, porque tiene fe en Él, porque tiene fe que Él es su Salvador, que Él es su refugio, que Él es todo. Pero cuando no hay fe, eso es un problema grande. El que no tiene fe anda así, como que Dios no existiera. Y es triste, ¿verdad? Que uno pierda la fe y simplemente decir con la boca: sí, yo creo en Dios, pero que en realidad no está esa convicción en mi vida de que Dios existe. Qué bueno sería pedirle mucho a Dios: Señor, aumenta mi fe. Yo quiero creer en ti. Yo quiero, Señor, de verdad, creer en ti. Aún yo no vea milagros en mi vida, aún yo tenga años pidiéndote por alguna situación en mi vida, alguna sanación, aún yo no vea, Señor, esa manifestación tuya en mi vida, aunque haya pasado años y años, Señor, no permita que mi fe se apague. Señor, aumenta mi fe. ¿Cómo hay que pedirle esto al Señor? Aumenta mi fe, Señor. Aunque yo vea que mi hijo toma el mal camino, aumenta mi fe, Señor. Por ejemplo, hablando de esto, el que tiene fe confía en la palabra de Dios, y dice el Señor que tenemos que mantenernos firmes en Él, firmes, y toda nuestra familia se salvará. O sea, cuando yo me entrego a Dios, confío en Dios, yo tengo la plena seguridad que mi familia ninguno se va a perder, y que tarde o temprano vendrán a los pies del Señor. Y por eso, si tengo yo esa fe, yo no me cansaré de orar por mi familia, aunque yo lo vea que anden perdidos. Miren ustedes qué importante es la fe. Pero si no hay fe, ¿qué es lo que le vamos a decir? Quizás nos vamos a enfrentar con ese familiar. Mira, tienes que cambiar de vida porque te va a condenar si sigue así. Imagínate uno que le diga una cosa así a una persona que no tenga fe, que esté lejos de Dios. Eso es perder el tiempo y pelear con la persona, y la persona se pone más rebelde. Sino más bien tratar a esa persona como que ya es una persona que busca a Dios
y decirle, Dios te ama tanto y tanto. Mira, aunque tú andes lejos de Dios, Dios te ama así como tú eres. Eso es lo que mucha gente necesita saber, que andan bien perdidos y ellos piensan que Dios ni le ama y se andan portando súper mal. Entonces a veces nosotros que andamos buscando de Dios, lo que hacemos es que le caemos encima, a insultarlo y a corregirlo de una manera que diría yo que es una corrección que sale de nosotros. Porque Dios no le hablaba así a los pecadores. Dios le hablaba con unas palabras que le tocaba el corazón. Y entonces el Señor aquí nos enseña a llevar esa palabra a los pecadores, a los que están bien perdidos, siempre llevarle la palabra, pero más bien orar por ellos, mucho para que Dios les toque el corazón. Y el Señor entonces nos va a inspirar cuando tenemos que ir frente a frente a hablarle a esa persona. Pero hay que estar bien preparados porque no es nada fácil. Pero el que tiene fe nunca deja de orar. Cuando uno dobla rodilla y ora por un familiar, ese familiar no se va a perder. Porque si uno tiene esa fe en Dios y uno está fiel en el Señor, pues aunque anden por ahí saltando y portándose mal, nuestras oraciones jamás se va a perder. Nuestras oraciones. Nosotros tenemos que confiar y creer mucho en Dios, pero a veces nos falla la fe y a veces hasta pensamos que nuestros familiares, muchos de ellos, están perdidos. Y a veces lo decimos, ese está perdido. No está perdido nada. El que está perdido es el que se muere así. Ahí sí es verdad que es un problema. Pero mientras esté vivo, no está perdido. Santa Mónica no dejaba de orar por su hijo que estaba portándose súper mal, San Agustín. Y ese andaba bien mal y bien torcido. Y miren lo que Dios hizo en la vida de San Agustín. Gracias a las oraciones de su madre. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe para creer en su poder. El Señor rompe las cadenas. El Señor da una vida nueva. Por eso me inspiré a cantar este cantito. Ese cantito que lo escucho yo desde que era chiquita. Miren que yo tengo unos buenos añitos. Y escucho ese cantito desde hace mucho tiempo. Y no me canso de cantarlo. Ese cantito es precioso. Porque es una gran verdad. Y además de ser una gran verdad, también alegra el corazón, porque este es un cantito tan bonito. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. Dice, Él sana a los enfermos, alaba lo que Él vive. Él rompe las cadenas, alaba lo que Él vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que Él vive. Alegra al que está triste, alaba lo que Él vive. Él da una vida nueva, alaba lo que Él vive. Y esto que estamos cantando es mentira. No, esto no es mentira. Eso es verdad. Esa es una gran verdad. Ese cantito es un cantito alegre y también tiene una gran catequesis. Ese cantito. Porque es verdad. Pues miren lo que hizo Jesús aquí. Lo que dice en este evangelio. Cuando van a preguntar que si tú eres el Mesías. Antes de contestar comienza a sanar los enfermos, a levantar los caídos, a dar una vida nueva a todos esos que estaban ahí, a darle vista a los ciegos. Jesús sana, Jesús está vivo y eso es maravilloso. Ese mismo Jesús que obró tantos milagros, ese mismo Jesús sigue obrando milagros en nuestras vidas. Eso es algo maravilloso. En mi vida el Señor ha hecho muchas cosas lindas, muchas sanaciones. Yo tengo muchos testimonios que el Señor ha hecho en mi vida. Muchos testimonios, muchas sanaciones físicas y también sanaciones en mi alma. Porque el Señor todo lo puede. El Señor sana las heridas aunque estén bien profundas. De alguna situación que te haya pasado a ti en tu vida, que te ha marcado tu vida. El Señor puede sanar esas heridas que tú recibiste en ese tiempo de tu vida, en tu niñez, en tu juventud. Porque Él es el Señor del pasado, del presente
del futuro. El Señor siempre está presente, siempre, siempre. Es para nosotros que existe el pasado, el presente, el futuro, pero no para el Señor, porque Él siempre está presente. En nuestro pasado, Él está. Si tú y yo le damos el permiso de que esté, Él va a estar en nuestro pasado. No importa que eso haya pasado 50 años, pero tenemos que darnos cuenta. Para nosotros es que existe el pasado, el presente, el futuro, pero el Señor, para el Señor no existe el tiempo, porque Él es el todopoderoso y Él es el dueño del tiempo. Entonces, nosotros si llevamos al Señor a nuestro pasado, aún haya pasado 50 años, el Señor sana esa situación que pasó en nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe, que nos ayude a creer en ese poder sanador, ese poder libertador que tiene Él. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está presente. Está con nosotros. Él está a tu lado en este mismo instante. Está a mi lado. Está en tu corazón. Está en mi corazón. Bueno, si lo hemos dejado que esté, porque también esta también es una gran verdad. El Señor a nadie deja. Somos nosotros que lo dejamos a Él. A veces somos como el hijo pródigo, que nos vamos lejos, dejándolo. Pero Él siempre está dispuesto a recibirnos. Por eso es que nunca podemos decir, mi hijo está perdido. Nunca podemos decir, mi matrimonio está perdido. No podemos hablar así, porque nosotros sabemos que Jesús tiene poder para romper toda clase de cadena. Para Él nada es imposible y Él mismo lo dice, que nada es imposible para Él. Vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe. Muchas bendiciones a todos donde quiera que se encuentren y que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, en nuestros hogares, en nuestra familia. Que esa paz nunca la perdamos por nadie ni por nada. Esa paz nos la ha dejado el Señor. Esa paz es nuestra y Cristo es la paz. Así que vamos a vivir con esa vida puesta en las manos del Señor. Muchas bendiciones a todos. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aunque tus pecados sean rojos como la púrpura, Él los dejará blancos como la nieve. Porque Él tiene el poder para sanar, para liberar, para transformar. Nada es imposible para Él, para Él. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Aumenta mi fe, Señor.
Bendiciones a todos.